Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Currículo Electoral 2022, el espacio de Canal 13 que le ofrece cobertura informativa de todo el proceso electoral en esta campaña política que nos llevará hasta las próximas elecciones nacionales de febrero. Currículo Electoral es un esfuerzo informativo de la televisión pública para brindarle información sobre la actividad de todos los partidos que participan en esta campaña. Este programa es una apuesta de la televisión pública por estimular la participación en democracia. Durante toda esta semana estuvimos cubriendo la preparación de la convención interna del Partido Unidad Social Cristiana que se realizó durante toda la jornada de hoy, y este domingo nuestros periodistas y camarógrafos recorrieron las mesas de votación y acompañaron el voto de los 3 precandidatos en esta convención interna. El resultado de esta noche está definiendo a la candidata que competirá con la divisa azul y roja en las elecciones por la presidencia de Costa Rica. Los resultados preliminares que ya conocemos hasta ahora, según estos, sería la ex vicepresidenta Linet Saborío quien llevaría la candidatura de los socialcristianos en febrero próximo. Saborío obtiene hasta ahora el 56.59% de los votos con el 15% de las mesas escrutadas. La sigue en segundo lugar el actual diputado Erwin Macís con el 24.46% de los votos, y en tercer y último lugar está el diputado Pedro Muñoz con el 18.95% de los votos emitidos. Estos resultados corresponden al último corte emitido a las 7:45 de la noche. Esta elección interna se realizó en 488 distritos administrativos de todo el país. De acuerdo con el Tribunal Interno Electoral del PUCS, se habilitaron 553 centros de votación y 1.202 juntas receptoras de votos. Vamos ahora a un pase en vivo con la periodista Melanie Corrales, quien se encuentra en el Hotel Radisson y nos trae la información de última hora sobre los resultados de esta elección que comenzó con la apertura de mesas a las 9 de la mañana y cerró a las 4 de la tarde. Buenas noches, Melanie. ¿Cuál es el ambiente ahí en el hotel ya con 2 cortes sobre la mesa? Hola, don Ernesto, muy buenas noches. Aquí continuamos a la espera de un tercer corte y también a la espera de que llegue en pocos minutos doña Linet Saborío, quien está a la cabeza de esta convención interna del Partido Unidad Social Cristiana, y precisamente vamos a conversar con doña Anabel Lang, quien es la presidenta del Tribunal Interno de Elecciones, y nos va a comentar los datos puntuales de este segundo corte que emitieron ustedes, doña Anabel, hace unos minutos. Cuéntenos, sabemos que doña Linet tiene más del 56% de los votos. Sí, doña Linet en este momento cuenta con más del 56% de los votos, es el 56-59 con 9.370 votos. Don Erwin está en el segundo lugar con 4.050 votos que representan un 24.46%. Y don Pedro en este momento tiene 3.137 votos con un 18.95%. Estamos a la espera de que ya doña Linet llegue. Hay ya mucho más mesas que se están registrando y esperamos ya dar un corte próximamente donde ya podemos declarar un ganador. Con este tercer corte que van a emitir ustedes en pocos minutos, ¿con cuántas mesas ya escrutadas serían? Bueno, eso no lo sé porque son los del sistema, pero con todas las que haya hasta el momento. ¿Se puede decir entonces que ya doña Linet es la candidata del Partido Unidad Social Cristiana, tomando en cuenta la diferencia que hay entre los porcentajes? Esta diferencia ya es difícil de superar, pero nosotros no nos atrevemos todavía a declarar un ganador con este porcentaje. Vamos a esperar el próximo. Doña Anabel, ¿cuál es el proceso que sigue a partir de mañana en el partido? Bueno, a partir de mañana somos un solo partido, todos vamos a estar unidos y trabajando fuertemente para volver al gobierno.
Estamos convencidos que los costarricenses se han dado cuenta de la tan difícil situación que estamos viviendo y que reconocen en nosotros un partido que sabe gobernar y un partido que ha sido responsable con las finanzas públicas, y consideramos que eso es muy importante en este momento para todos los costarricenses. Tomando en cuenta esta diferencia de votos, ¿va a ser necesario un conteo manual de las papeletas a partir de mañana o no? Mire, acuérdese que nosotros no solo estamos en este momento eligiendo candidato a la presidencia, estamos eligiendo además nuestra estructura distrital, entonces siempre hay que tener en cuenta que viene el conteo manual, sobre todo por las distritales. ¿Esto empezaría mañana? Eso empieza, mañana no creo, porque mañana llegan las tulas a correos, o sea, la gente entrega las tulas mañana en Correos de Costa Rica y el martes empiezan a ingresar en el partido. Perfecto, muchas gracias a doña Anabel Lang, quien es la presidente del Tribunal de Elecciones Interno del Partido Unidad Social Cristiana. Don Ernesto, esta información que tenemos por el momento, nada más recalcar, Linet Saborío va ganando la convención interna del Partido Unidad Social Cristiana con más del 56% de los votos. En cualquier momento ella estará llegando acá al Hotel Radisson y por supuesto que vamos a estar pidiendo un nuevo pase para llevarles esta información. Buenas noches. Muchas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales. Ya nos anuncia una tendencia que parece estar muy firme y consolidada. Vamos a ver lo que pasó durante la jornada de hoy. El precandidato Erwin Macís, ahora obtiene un segundo lugar con el 26% de los votos. Fue el primero de los 3 aspirantes de la Unidad Social Cristiana en emitir su sufragio hoy domingo, y lo hizo en Palmares acompañado de su familia. El más joven de los precandidatos dijo que estos días ha sentido el apoyo de más personas, pese a que no era el favorito en las encuestas. Veamos la información. A las 9:25 de la mañana, el precandidato Erwin Macís emitió su voto en Palmares. El actual diputado por la Unidad Social Cristiana estuvo acompañado de su esposa e hija hasta su llegada y durante la votación en la escuela Joaquín Lorenzo Sancho. Macís aseguró que ha sentido más apoyo de las personas en estos últimos días, luego de la participación en los debates, y cree tener posibilidades para ganar la convención, pese a no ser el favorito en las encuestas. A partir de que me vieron en los debates, vieron en mí a alguien con decisión y con ideas, y eso es muy importante de cara a las votaciones de hoy. El precandidato social cristiano propone unificar instituciones como el CONAVI, la Comisión Nacional de Emergencias y el Consejo Nacional de Concesiones para combatir actos de corrupción, como el caso conocido como Cochinilla, donde se han visto inmiscuidos el sector público y privado. Voy a unificar varias instituciones del Estado, Comisión Nacional de Emergencias, CONAVI, concesiones, tienen que estar en una promotora de desarrollo para poder centralizar parte de la contratación administrativa de este país. Pero además de eso, vamos a generar portales de transparencia para que periodistas, gente común y corriente, podamos revisar todos los procesos de contratación administrativa que se desarrollan. Agregó que en ese sentido debe existir un equilibrio entre los sectores y que el privado es quien paga a todos. El sector privado es el que le paga el salario a todos los, o que nos paga ahorita que yo estoy también como funcionario público. Así que es importante, digamos, esos equilibrios. Este país fue construido bajo un equilibrio entre un Estado fuerte y un mercado fuerte. Tenemos que mantenerlo. El precandidato del PUS, luego de emitir su voto en Palmares, recorrió centros de votación en Sarchí, Alajuela Centro y Barrio Cuba. Erwin Macís esperará los resultados de la convención en su casa club en Barrio Don Bosco. Y el diputado Pedro Muñoz, quien según el recuento preliminar de votos va en tercer lugar con los sufragios, votó hoy a las 9:30 de la mañana en Pozos de Santana. Además, acompañó luego al expresidente Abel Pacheco. Durante la jornada, los centros de votación estuvieron ordenados y bajo los protocolos sanitarios. Al terminar de emitir su voto, Pedro Muñoz aprovechó la ocasión para cuestionar la resolución de las medidas cautelares que impuso la jueza Carolina Lizano en el caso policialmente conocido como Cochinilla. De esta manera llegó Pedro Muñoz, precandidato del partido Unidad Social Cristiana, a la Escuela República de Francia en Pozos de Santana. A las 9:30 de la mañana ejerció su voto.
El diputado socialcristiano cuestionó la resolución judicial en el caso de los presuntos sobornos en contratos de obra pública. Ningún diputado, ningún político se atreve a decir las cosas que yo digo. Y yo me atrevo a decirlas, además de porque soy valiente, porque no tengo rabo que me maje. Y a todos ustedes les consta que yo he sido el único que lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. La Corte Plena, el Poder Judicial son un desastre. Y lo de ayer a mí no me sorprende. Creo que hay mucha gente sorprendida. Yo no estoy sorprendido. Algunos votantes se quejaron porque las mesas receptoras de votos se habilitaron muy tarde para ellos. Por ejemplo, David Montero, quien señaló que vota en todas las convenciones para participar en la elección de los candidatos. Los protocolos estamos cumpliendo con todo. En las entradas tenemos dos entradas y una salida para diferenciar las diferentes aulas que tenemos, pero sí se están cumpliendo con la cabalidad. Lavado de manos y todo eso. Correcto, lavado de manos, gel en los distintos centros de votación, en las juntas receptoras, y digamos para los lapiceros, la cédula no se pide, nada más que se muestre para evitar el contacto. Sabemos que estamos pasando un proceso difícil, ¿verdad?, por la pandemia, y que muchas personas están muy decepcionadas, ¿verdad?, de los políticos por todo esto que se ha venido encima, ¿verdad? Pero yo los insto para que crean que todavía hay personas con muchos valores, personas que desean luchar por este país, levantar el ánimo de este país, sacar adelante y sobre todo tener ese deseo de ayudar a los más necesitados. He votado en todas las convenciones de los partidos en los que hay posibilidad de hacerlo. Me parece que es un derecho que tenemos y lo podemos practicar en cualquier punto, entendiendo que uno puede escoger la persona que le parezca mejor. Así que ¿cómo no hacerlo? Es algo que más bien en pocos lugares, por ejemplo, vea Nicaragua, no pueden hacerlo. ¿Cómo no aprovecharlo acá? Por la tarde, Pedro Muñoz acompañó a votar al expresidente Abel Pacheco a la escuela Rincón Grande de Pavas en la mesa número 42. Veo bastante entusiasmo y algo muy importante. He visto mucha juventud matriculándose con nosotros. Y todos tenemos altos y bajos en esta vida. Pero yo creo que el partido está demostrando hoy que estamos fuertes, vamos bien. Vamos a ver, tenemos buenos candidatos. Vamos a ver qué ocurre. El precandidato espera los resultados en el Hotel Costa Rica. Linet Saborío, quien hasta ahora en los recuentos sería ya prácticamente la candidata del Partido de Unidad Social Cristiana, con un 56% de los votos, mantuvo hoy una agenda bastante movida, visitó varios centros educativos y luego ejerció su voto en la escuela Rincón Grande de Pavas. Allí admitió estar consciente de que existe muy poco interés en la política y dijo que las medidas por la pandemia podrían haber afectado esta convención. La precandidata del Partido de Unidad Social Cristiana, Linet Saborío, ejerció su voto pasadas las 11 de la mañana en la Escuela Rincón Grande de Pavas. Ella es abogada, exdirectora del Organismo de Investigación Judicial y fue exvicepresidenta de la República en el gobierno de Abel Pacheco. Asimismo, se desempeñó como ministra de Planificación Nacional y Política Económica. Saborío se convirtió en la primera mujer en competir en el Partido de Unidad Social Cristiana por la posibilidad de ser candidata presidencial. Ella está consciente que las medidas por la pandemia y el desinterés en la política podrían provocar poca participación en esta convención. Yo creo que hemos estado haciendo un llamado constante precisamente para que eso no limite la llegada a votar. Creo que es importante considerar que si se guardan todas las medidas sanitarias podemos hacerlo sin ningún problema. Las urnas electorales se mantuvieron abiertas de 9 de la mañana a 4 de la tarde en algunas escuelas como la José Ezequiel González en San Pablo de Heredia. Se dio bastante movimiento desde tempranas horas. Sí, los protocolos están bien, sobre todo los que tenemos alguna incapacidad nos han dado preferencia y ahí se votó fácilmente. Sí, veo que está todo bien organizado, pues incita a que uno vote en forma tranquila y en paz. Tenemos alrededor de unas 100 personas más o menos que estamos trabajando, así están los otros dos tendencias también, que me imagino que tienen su gente participando y activamente en este movimiento el día de hoy.
Por otra parte, uno de los centros educativos que sí reportó inconvenientes fue la escuela Ulloa en Barreal de Heredia. Esto debido a que las papeletas llegaron pasadas las 9 de la mañana y lograron abrir a las 9:45 de la mañana. Lamentablemente llegaron tarde las tulas, estábamos aquí desde las 7:30 de la mañana, se tenía previsto 8:30 en una hora armar todo, tenerlo todo listo. Ingresamos a los miembros de mesa y fiscales, acomodaron todas las aulas, pero lamentablemente las tulas llegaron casi a las 9:05 de la mañana. Entonces, lamentablemente están acomodando los muchachos todo, ordenando todo, pero por lo demás eso fue lo que pasó. El Ministerio de Salud reportó que en horas de la mañana se atendieron 2 incidentes relacionados con el incumplimiento a la instalación de toldos en la vía pública y apertura de club político sin autorización en el garaje de una casa de habitación. En la mañana se inspeccionaron 515 centros de votación existentes. Y a esta hora le damos la bienvenida al periodista especializado en política Álvaro Murillo, quien nos acompaña vía Zoom para analizar la jornada de hoy y estos resultados preliminares de la convención interna del partido Unidad Social Cristiano. Buenas noches, Álvaro, bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto, buenas noches a todos los televidentes también, un gusto, muchas gracias. Álvaro, una primera reacción a estos resultados. Linet Saborío sería la primera candidata a la presidencia en esta elección. ¿Cómo analizás este resultado preliminar, pero que parece ser muy sólido en la interna social cristiana? Sí, Ernesto, bueno, incluso ateniéndonos a lo que dicen las autoridades del partido, a pesar de que solo se cuenta con un pequeño porcentaje de las mesas contabilizadas, ellos mismos señalan que parece una tendencia irreversible ya. Además, información con la que contamos los periodistas usualmente por vías no oficiales indican que ya es difícil que doña Linet Saborío, la ex vicepresidenta de la República en el gobierno de Abel Pacheco, pierda esta posición de ventaja ya con un triunfo, porque es más de la mitad lo que tiene. Ni siquiera juntos Erwin Macís y Pedro Muñoz alcanzan lo que tiene el porcentaje que tiene doña Linet Saborío, y parece que en efecto la primera mujer que se postuló como precandidata presidencial en el PUSC logró efectivamente el triunfo, y pues la veremos en la papeleta de febrero 2022. Álvaro, con estos resultados, los dos partidos más tradicionales, la Unidad y Liberación Nacional, apelarían a antiguos liderazgos de cara a la próxima elección. Linet Saborío, como bien ya lo recordaste, fue vicepresidenta de la República en la administración Pacheco del Espriella, y José María Figueres, presidente en 1994. Ambos, además, estuvieron alejados de la política durante muchos años. ¿Cuál es tu lectura de esta realidad política en Liberación y en la Unidad? Pues sí, Ernesto, es una... A ver, yo creo que no nos sorprende que haya un sector de la población que haga el razonamiento de que después de probar propuestas nuevas, de experimentar de alguna manera, como lo pueden ver con el Partido Acción Ciudadana, decidan de alguna forma volver a un pasado. Y digo un pasado porque hay muchos pasados. No es lo mismo el gobierno de Abel Pacheco, en el que hay que decir que doña Linet Saborío también fue ministra de la presidencia durante casi 2 años. No fue solo que quedó electa como vicepresidenta, porque eso, recordemos que Luis Fishman también lo fue, pero estuvo fuera del gobierno, y ella sí tuvo un papel en el ministro de la presidencia, como ministra de la presidencia de este gobierno, pues que recibió muchas críticas también de parte de algunos sectores. Y otro tipo de pasado es también José María Figueres, que yo, digamos, distinguiría de una figura y otra, porque José María Figueres sí ha estado más presente en la política, ya intentó ser candidato presidencial hace 4 años, fue presidente de su partido. En cambio, doña Linet tuvo un largo retiro de la vida política activa, y le decía el otro día a la colega Olda Miranda, Ernesto, que la primera vez que yo vi a Linet Saborío desde que dejó de estar en el gobierno de Abel Pacheco fue en marzo del 2018, cuando ella fue una de las figuras del Partido Unidad Social Cristiana que le dio el apoyo explícito
a el entonces candidato presidencial Fabricio Alvarado de cara a la segunda ronda electoral, con lo cual ya mostraba una fractura frente al liderazgo de Rodolfo Pisa, que ese mismo día se unía a Carlos Alvarado. Entonces, de alguna forma, doña Linet Saborío pues representa, digamos, un movimiento quizás pues conservador dentro del Partido de Unidad Social Cristiana, con el apoyo de algunas de las estructuras viejas o no, consolidadas o no, en deterioro o no, pero pues aparentemente le resulta suficientes para imponerse a Pedro Muñoz y a Erwin Macís, diputados ambos en este momento. Vamos a ver cómo evolucionan las campañas políticas, porque Fabricio Alvarado va como candidato a la presidencia también, y doña Linet iría como candidata por el Partido de Unidad Social Cristiana. Es decir, estarían pescando, digamos, como dicen los analistas, en el mismo estanque. Correcto, Ernesto, pero no solo estos dos partidos. Recordemos que está el Partido Republicano Social Cristiano, que había fundado don Rafael Ángel Calderón, presidente de la República, y por supuesto que una figura de muchísima importancia en la historia del PUSC. También están otros partidos alrededor que aparentemente intentan convocar a una ciudadanía. Importará mucho otras cosas, Ernesto, no solo las ideas o la ideología, sino también la personalidad que aparentemente le pudo haber jugado a favor de doña Linet, una personalidad aparentemente conciliatoria en lo que vimos en la precampaña frente a las formas más contundentes y respondonas, si se puede llamar así, de, por ejemplo, el diputado Pedro Muñoz. Entonces, la personalidad de Linet Saborío, su condición de mujer, puede tener eventualmente alguna ventaja frente a otras propuestas, no necesariamente que abandere propuestas progresistas o igualitarias necesariamente, ni de posturas muchísimo menos feministas. Ella es del ala conservadora del partido, pero su condición de mujer puede significar algo más. Parte del equipo que le rodea. A partir de ahora, lo cierto es que ya hay una candidatura presidencial. Creo que no hay posibilidad de que los números se reviertan. Una candidatura presidencial de Linet Saborío en el PUSC, después de una convención como la de hoy, que tengo que decir, Ernesto, nada más, bastante floja para lo que uno esperaría de un partido histórico o que quiere presentarse como un partido histórico y de primera línea en Costa Rica, Ernesto. Álvaro, esta frialdad que sobrevoló la elección de hoy podría estar señalando al Partido de Unidad Social Cristiana como un partido con más vocación parlamentaria que presidencial. Según como lo veamos, Ernesto, no dudo que hay una parte de la dirigencia del Partido de Unidad Social Cristiana que así se siente. Les importa poco más que el poder suficiente que les garantice presencia o influencia o colocación de alguien de su propio movimiento como diputado en su propia provincia. Y no todos están ansiando una figura presidencial que logre finalmente ganar una elección después de 20 años, como recordemos que lo hizo por última vez Abel Pacheco. Otro sector, evidentemente, si quiere ver al PUSC jugando como un contendor, de alguna forma hay una nostalgia, una añoranza por aquel bipartidismo, y quieren ver que sea una dualidad la competencia electoral entre el PLN, ahora con el candidato Figueres, y el PUSC, ahora con la candidata preliminarmente, según los datos, doña Linet Saborío. Seguro que hay un sector que lo ve así, y en el recorrido que hice hoy por distintas escuelas, tratando de hablar con muchos votantes, de entender por qué están ahí, cuáles son los criterios que los mueven, o las pasiones, o las emociones que los hacen llegar hoy a votar, me decían que les parecía que Linet Saborío era una figura que de alguna forma podría representar alguna competencia frente a José María Figueres. Obviamente hay otros actores importantes también, habrá otros contendores en la competencia por la presidencia de la República, pero bueno, esta es la idea. Hay un sector que ve con nostalgia el papel que puede jugar el Partido de Unidad Social Cristiana,
después de, recordemos todo lo que ha vivido el 2004, el deterioro del bipartidismo, la aparición de otros partidos que compiten en estas aguas, como mencionaba usted, la actuación desteñida de muchas diputaciones, las críticas que ha habido sobre la bancada, de alguna manera, la división que ha tenido, y además, Ernesto, un elemento que yo creo que no es cosa menor. Esta elección de hoy interna en el PUSC es la primera elección que se celebra después de las noticias de hace 2 semanas casi ya del caso Cochinillas. Hay que ver si un caso como este, que presuntamente puede tocar el alma política en términos de la posibilidad de provocar mayor desencanto en la gente, mayor repudio a la política, hay que ver si se puede reflejar. Lo que es cierto es que hoy es la primera vez que se votó, que lo hizo un partido después de estas noticias, y pudo quizás haber tenido un efecto y sumarse a muchos otros factores para esta votación que, insisto, no conocemos los datos preliminares. Presumo que rondará los 100,000 votantes, presumo, pero el recorrido en escuelas y en centros de votación, Ernesto, que probablemente lo hicieron ustedes también con los colegas del Canal 13 y, bueno, en general toda la prensa que fue a buscar hoy votantes, seguro que todos nos encontramos con una presencia muchísimo menor a la que vimos el 2 de junio en la convención del Partido de Liberación Nacional. Así es, Álvaro. Vamos, le propongo que vayamos a ver la reacción en el Hotel San José Palacio con un pase en vivo a nuestro compañero David Roversi. Buenas noches, David. Buenas noches, Ernesto. Como usted lo dice, nos encontramos acá en el San José Palacio, donde la tendencia de doña Linet Saborío está a la espera de un tercer corte para ver cuál es el panorama. Evidentemente ha estado ya dándose cortes preliminares. Ya sabemos que don Pedro Muñoz y don Erwin Macís prácticamente han reconocido su derrota, pero bueno, doña Linet aún todavía no quiere cantar victoria para decir finalmente que es la candidata del Partido Unidad Social Cristiana. Sabemos que hasta este momento tiene el 56% a su favor, del 15% que se ha contado o contabilizado por lo que es ya el Tribunal Electoral interno de esta agrupación política. Vamos a decirle a nuestro compañero Johnny Villagra que nos enseñe un poco cuál es el panorama aquí. Hay muy poca gente, evidentemente, por el tema de la pandemia. Lo que hay es prensa, lo que hay son personas que están acá muy cercanas a doña Linet, y ella está en cuestión de minutos aquí ya dando sus primeras palabras. Hace escasos minutos tuvimos la oportunidad de decirle o mostrarle los videos inclusive de don Pedro y de don Erwin, porque ella asegura que no se había enterado, pero ya a raíz de esto doña Linet va a hablar y aseguran en este momento que nos están diciendo que doña Linet se va a estar trasladando al Hotel Radisson, donde está el Tribunal Electoral interno, con las personas del partido, y que va a estar dando parece que van a hacer las declaraciones en este lugar donde se encuentra la agrupación social cristiana. En este momento vamos a esperar qué es lo que sucede, si será así o no. Vamos con nuestra compañera Melanie Corrales al tercer corte en el Hotel Radisson y luego volvemos con el análisis. Hola, muy buenas noches, don Ernesto. Retornamos acá hasta el Hotel Radisson. Ya están listas las autoridades del Partido Unidad Social Cristiana para brindar lo que sería el tercer corte. Nada más comentarles que posterior a eso se espera, como lo decía nuestro compañero David Roversi, la llegada de
Linet Saborío, quien es la que está a la cabeza de esta convención interna del Partido Unidad Social Cristiana. Y vamos a repasar los últimos datos que se dieron a eso de las 7:40 de la noche, donde doña Linet Saborío tiene el 56.59% de los votos, Erwin Macís 24.46% y Pedro Muñoz 18.95% de los votos. Precisamente los vamos a dejar entonces con el audio de la conferencia de prensa, donde se estará emitiendo este tercer corte de la noche. Escuchemos. Durante esta convención 2021. Agradecemos también a los medios de comunicación que han dado cobertura a nuestro proceso de elecciones de convención 2021. En este momento procedemos a cederle la palabra a la señora Anabel Lan Ortiz, presidenta del Tribunal Electoral Interno, para que nos pueda hacer lectura de la información y un tercer corte de la convención 2021. Aló. Queremos primero que nada aclarar que el corte pasado era un 10%, no era un 15%, y este corte es de un 12%, donde don Pedro tiene un 19%, don Erwin Macís tiene un 25% y doña Linet tiene un 56%. Tenemos una tendencia que ya es irreversible. O sea, con los datos que tenemos, hemos tenido un poquito de problema en que nuestros miembros de mesa no accesaron el sistema, sino que están pasando toda la información por WhatsApp y por fotos. Entonces, en realidad, ya la tendencia es totalmente irreversible y consideramos ya que doña Linet Saborío es nuestra candidata presidencial para las elecciones del 2022. Doña Linet en pocos minutos estará ingresando aquí para hacer su discurso de la victoria. A continuación, escucharemos las palabras de nuestro presidente, el señor Randall Quiroz Bustamante, quien nos dará un breve mensaje. Muy buenas noches a todos los medios de comunicación que se encuentran presentes, a todos los que nos siguen en esta transmisión. Efectivamente, nuestra dirigencia ya nos ha enviado todos los resultados, se están introduciendo de forma manual. La tendencia es total y absolutamente irreversible. Ya tenemos una clara ganadora, en este caso, la primera vez que el Partido Unidad Social Cristiana va a tener a una mujer como candidata a la presidencia de la República. Yo le solicitaría de la forma más respetuosa a los otros dos precandidatos en su momento, que por favor también hicieran el reconocimiento a doña Linet. Ellos mismos también tienen los resultados, puesto que todos tenían fiscales y miembros de mesa a lo largo y ancho del país. La situación con el programa Siriel, donde se tenía que introducir por parte de los gestores esa información, tuvo algún grado de inconveniente. Siempre es mejorable, siempre la tecnología cuando se utiliza por primera vez presenta algún grado de problema, pero de forma transparente, todos los que hemos participado en este proceso electoral sabemos que la tendencia de doña Linet Saborío a lo largo y ancho del país se va a mantener en los porcentajes. Ya tenemos resultados de todos y cada uno de los cantones que componen la República, y en esa medida doña Linet nos indicó que aproximadamente a las 9 de la noche se estaría haciendo presente aquí al Hotel Radisson para escuchar el mensaje del Tribunal Electoral Interno y del Comité Ejecutivo Nacional y dar un breve discurso que obviamente esperaremos que para ese momento ya tanto don Pedro Muñoz como don Erwin Macís se hayan comunicado con doña Linet. Muchísimas gracias a todos los que han participado en este proceso electoral.
A todos los miembros de mesa, a los fiscales generales, les agradecemos el que hayan resguardado siempre el sufragio y la limpieza de un proceso electoral. Muchas gracias y buenas noches. ¿Perdón? Este va a ser el último corte ya mañana con todas las actas y las tulas que van a estar aquí presentes en el partido. Ya el Tribunal Electoral Interno muy probablemente en la tarde estaría brindando los cortes respectivos. Bien, escuchábamos precisamente las declaraciones de don Randall Quiroz, quien es el presidente del Partido Unidad Social Cristiana, y también de doña Anabel Lang, quien es la presidenta del Tribunal Electoral Interno, donde se da la tendencia irreversible con Linet Saborío como candidata del Partido Unidad Social Cristiana, siendo esta la 10ª convención interna del partido, la primera vez en que participa una mujer y la gana. Esta es la elección que gana Linet Saborío y será la candidata del Partido Unidad Social Cristiana para las elecciones presidenciales del 2022. Con esta información vuelvo con usted, don Ernesto. Buenas noches. Buenas noches, Melanie. Ya una tendencia irreversible, tercer corte a las 8:50 de la noche. Linet Saborío es la candidata social cristiana de cara a las próximas elecciones de febrero. Vamos con el análisis con el periodista Álvaro Murillo. Álvaro, bueno, tercer corte, tendencia en firme, 56%, resultado irreversible, dice el partido. No hay mucho cambio de antes a ahora, salvo que ahora es irreversible. Lo que sorprende es que Linet Saborío le gana de una manera prácticamente que duplica a la candidatura de dos actuales diputados con mucha exposición pública. Linet Saborío, que venía de una ausencia, de una falta de exposición pública, se lleva la candidatura. ¿Cómo analizar este fenómeno? Primero, Ernesto, muy curioso que creíamos que teníamos el 15% contabilizado ya y ahora vimos que no teníamos el 15%, sino que teníamos el 10%, y ahora con el 12%, las autoridades del Partido Unidad Social Cristiana dicen que doña Linet Saborío es clara ganadora y que es totalmente irreversible esta tendencia de ventaja que muestra que, como dice usted bien, duplica a los diputados Pedro Muñoz y Erwin Macís. Primero, un apunte que me parece una coincidencia, quizás le está yendo muy mal a los candidatos presidenciales que son actualmente diputados. Si juzgamos por Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson en Liberación Nacional, y ahora Erwin Macís y Pedro Muñoz en el Partido Unidad Social Cristiana, parece que la silla de diputado no necesariamente es una condición favorable para pelear por la candidatura presidencial, por lo menos en este momento. Habrá que ver luego en la convención del Partido Acción Ciudadana, donde hay dos personas diputadas, Carolina Hidalgo y Welmer Ramos, que están postulándose para ser los candidatos presidenciales oficialistas. Volviendo a los datos de hoy de la convención del Partido Unidad Social Cristiana, sí, fue confirmado ya doña Linet, como decíamos, la primera precandidata mujer que se postula en el PUSC, gana y ahora se convierte, por tanto, en la primera candidata presidencial, en el Partido Unidad Social Cristiana. Insisto, no necesariamente con posiciones que sean feministas ni parecidas, pero sí con una condición de mujer que podría darle alguna ventaja. Habrá que ver cómo la maneja durante la campaña electoral, que ya empieza una vez confirmada, igual que como pasó con José María Figueres en el PLN, una vez confirmado el resultado, comienza la campaña de parte de doña Linet Saborío. No tengo ninguna duda, se le pone atención a lo que dice, a su discurso de victoria, que estamos a pocos minutos de escuchar, cuáles son las líneas, las prioridades, qué acercamiento tiene con la fracción del PUSC, cuánto caso le hacen también los diputados actuales de la bancada. Es muy importante, la campaña de doña Linet Saborío está empezando hoy, ya con miras a atraer mucho más
de lo que obtuvo, porque si calculando que son cerca de 100,000 votantes y ella obtuvo pues 56%, estamos hablando que obtuvo por tanto cerca de 56,000 votos. Esto a puras proyecciones, ¿verdad? Habrá que ver ya cuando se confirmen los datos definitivos. 56,000 votos es muy poquito y dependerá muchísimo de todo lo que pase en un proceso electoral que, a juzgar con lo de los procesos anteriores, estará lleno de algunos elementos de incertidumbre también. Entonces, cierto, Ernesto, doña Linet Saborío, pues insisto, con su modo conciliador, con algo que parece una decisión de no pelearse, de no confrontar, pues gana sobre una figura que, insisto, mucho más confrontativa, como es Pedro Muñoz. Creíamos todos que iba a quedar de segundo, queda de tercero. No es para nada un buen resultado para este diputado que tiene un discurso tan fuerte contra gobierno. Quizás el discurso más fuerte opositor en la bancada del PLN lo representa él y su jefa de campaña, María Inés Solís, diputada también. Y bueno, ya podemos ir sacando también algunas conclusiones y se va formando más o menos el esquema de opciones, la papeleta por la que podrá optar toda la ciudadanía en febrero próximo, Ernesto. Álvaro, le propongo que veamos juntos la reacción del diputado y precandidato Erwin Masís luego de conocerse el segundo corte, donde ya estaba establecida la tendencia, y luego vamos a ver también la de Pedro Muñoz y analizaremos ambas. Veamos. Adelante. A las necesidades que este país tiene. Quiero agradecerle a tantísimas personas que creyeron en mí, que creyeron en mis propuestas, en mi proyecto político, y bueno, especialmente algunas provincias que están dando un resultado muy importante. Quiero agradecerle a la provincia de Limón el esfuerzo que hicieron. Tengo resultados importantes que nos han dado de Limón, y la verdad es que a todos ellos, de corazón, un gran abrazo fraternal para Talamanca, para Matina, para Limón Centro, para Potosí, y bueno, y también la provincia de Guanacaste, un muy buen resultado. En Alajuela también logramos sumar importante cantidad de votos. Y también pues indicarles, bueno, hace unos días veníamos nosotros de últimos en las encuestas. Quizás soy el candidato menos conocido, era el candidato menos conocido de los tres que habíamos, y logramos en los últimos 3 días, después de los debates, lograr la simpatía y la confianza de muchos costarricenses. El país tiene muchos retos, el país tiene retos trascendentales, importantes. Tenemos que generar fuentes de empleo para los costarricenses, tenemos que luchar contra la pobreza, tenemos que luchar contra la desigualdad. Así que el Partido Unidad Social Cristiana tiene importantísimos retos que yo espero que, de confirmarse el porcentaje, doña Linet lo sepa dirigir de la mejor forma. Aún falta muchísimos votos que contabilizar, se lleva solamente un 15%, posiblemente incluso hasta mañana nos daremos cuenta del escrutinio final, pero de nuevo, gracias a todos los que confiaron en mí, al equipo, a mi familia. Tengo que agradecerle tantísimo a mi familia, el esfuerzo que hicieron, el sacrificio que hicieron, a mi esposa, a mis hijas, a mi mamá, a mi hermano, a mis tías, a todos, mis primos, a todos los que creyeron en este proyecto político. Y bueno, decir a los costarricenses que voy a seguir luchando, voy a seguir luchando por todos ustedes para poder sacar a este país adelante. No sé si... Esta era la reacción del precandidato socialcristiano Erwin Masís ya al segundo corte electoral, en donde él va en un segundo lugar respecto de la ya nombrada como candidata, designada como candidata presidencial por el Partido Unidad Social Cristiana, Linet Saborío. Vamos con el periodista Álvaro Murillo, quien nos está ayudando, prestando sus luces para este análisis. Álvaro,
un hombre muy joven, que empezó muy joven en la política y que logra un segundo lugar sorprendente. Pues sí, parece sorprendente, a juzgar con lo que conocimos con mediante alguna encuesta seria que se publicó en los últimos días, sobre todo porque se coloca de segundo lugar Erwin Macís. Bueno, él, recordemos, fue alcalde del pequeño cantón alajuelense San Mateo, diputado obviamente por la provincia por Alajuela, fue jefe de fracción, se postuló, tuvo un intento por ser presidente de la Asamblea Legislativa hace un par de años, no lo logró y ha tenido un perfil medio en la Asamblea Legislativa. Ahora aspira a esto y obtiene un 25%, que no es poco, dentro de este conteo que nos dan las autoridades del PUSC, y supera a una figura mucho más mediática, me parece, que es Pedro Muñoz, y lo cual no deja de ser una sorpresa, Ernesto. Como usted puede ver en imágenes, está llegando al Hotel Radisson Linet Saborío. Le propongo que vayamos al vivo del Radisson a escuchar el discurso de aceptación de la campaña. Esta es la primera vez en la historia del Partido Unidad Social Cristiana que una mujer encabeza una papeleta presidencial. Linet Saborío llega con 60 años a ser precandidata con el 56% de los votos a este momento, según el conteo. Es la precandidata del Partido Unidad Social Cristiana para las próximas elecciones nacionales de febrero. Ya está por comenzar a dar su discurso en el Hotel Radisson. Vamos allá. A todos los que nos acompañan de manera presencial en este recinto y también a los que nos siguen por medio de las transmisiones de los diferentes... Bien, ya estamos acá en el Hotel Radisson. Acaba de llegar doña Linet Saborío, quien es la candidata del Partido Unidad Social Cristiana, y va a brindar sus palabras en pocos minutos. Doña Linet llegó hace escasos 5 minutos acá al Hotel Radisson, venía del Hotel San José Palacio, donde ella estuvo esperando los resultados. Y bueno, vamos a escuchar precisamente las palabras de doña Anabel Lang, quien es la presidenta del Tribunal Interno Electoral y está brindando los últimos datos de las elecciones internas del Partido Unidad Social Cristiana. Escuchemos. Ya que nuestra candidata presidencial es la señora Linet Saborío Chaverri. Para mí es un honor declarar en este momento informalmente, por supuesto, porque hasta que esté el conteo total se hace la declaratoria oficial, pero para mí, siendo la primera mujer presidente del Tribunal Interno del Partido Unidad Social Cristiana, es un gran honor declarar a doña Linet Saborío, otra gran mujer en este partido, como la candidata presidencial y la futura presidenta de Costa Rica. Muchas gracias, doña Anabel, por sus palabras. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor Randall Quiroz Bustamante como presidente del Partido Unidad Social Cristiana. Muy buenas noches nuevamente a todos los que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Para el Comité Ejecutivo Nacional, para el Tribunal Electoral Interno, para todos los militantes del Partido Unidad Social Cristiana, así como por mucha gente que se acercó a las urnas el día de hoy a participar en la convención interna del Partido Unidad Social Cristiana. Es realmente un placer y un honor que por primera vez una mujer esté representando la candidatura para la presidencia de los comicios del 6 de febrero del 2022.
Todos saben la trayectoria de doña Linet. Fue la primera mujer directora del organismo de investigación judicial, fue vicepresidenta de la República del último gobierno socialcristiano 2002-2006, a la vez tuvo el recargo del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Planificación, coordinadora del sector social, así que llevamos a una persona muy sólida, con gran experiencia en el sector público y que totalmente seguros va a ser una magnífica para poder ganar ese voto de ese 60% de gente que no tiene partido y que le aseguro que hoy en la noche realmente se están definiendo por el Partido Unidad Social Cristiana. Así que doña Linet, muchísimas felicidades por este gran triunfo. Sabemos que ha sido de último momento, pero su crecimiento orgánico ha sido impresionante. Muchísimas felicidades y le paso el micrófono. Seguidamente escucharemos el mensaje de la señora Linet Saborío, candidata del Partido Unidad Social Cristiana. Bien, muy buenas noches. Muchísimas, pero muchísimas gracias, socialcristianos. Estamos haciendo historia. Muchísimas gracias a todas las personas que sin ser socialcristianos aceptaron esta invitación a esta casa abierta para todos los ciudadanos de buena voluntad que quieran acompañarnos en este deseo de hacer una Costa Rica para todos. Muchísimas gracias. Señor presidente, señora presidenta, Natalia, todos los compañeros, muchísimas gracias por un trabajo tan grande que han realizado para preparar esta contienda. Hace solo 3 meses se unieron a esta campaña electoral un equipo inmenso de voluntarios en todo el país, con muy pocos recursos económicos, pero con muchísimo compromiso. Se sumaron para sacar la misión adelante. Dirigentes comunales, líderes y lideresas sociales, activistas, estudiantes universitarios, personas jóvenes, socialcristianos, familiares, amigos, todas las labores realizadas por ustedes en estas fechas, en estos momentos decisivos, incidieron en los resultados de hoy. Quisiera reconocer también a quienes verdaderamente pertenece esta victoria, a todas las personas voluntarias y votantes que me confiaron su voto, a mi amigo y compañero en este viaje, en esta ruta de vida, mi esposo, muchísimas gracias. A mis hijos, a mi familia, muchísimas gracias también. Un reconocimiento especial por todo ese respaldo infatigable que me han dado, que me ofrecieron de todo corazón. Mi familia, como decía, mis amigos, mis compañeros de partido con quienes compartimos además esas ideas socialcristianas que con toda firmeza sentimos van a sacar adelante a este país de esta situación crítica en la que se encuentra. El Partido Unidad Social Cristiana escribe una nueva página en su historia. Y en mi caso personal, durante mi vida he roto esquemas y paradigmas. He tratado siempre de abrir espacios, de visibilizar la capacidad que tenemos las mujeres y hoy precisamente, hace 8 días, celebrábamos el Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres Costarricenses. Las mujeres tenemos derecho a la participación política y también a la representación política. Las mujeres tenemos derecho a elegir y también a ser electas. Las mujeres tenemos derecho a estar en el centro
de las decisiones, compartiendo hombres, mujeres, esos espacios que permitan y posibiliten llegar a las alianzas y llegar a los acuerdos oportunos. Sé que no solo votaron por mí, sé que votaron por el partido, por Costa Rica, entendiendo la magnitud de la tarea pendiente. Sabemos que los efectos de la pandemia sobre una débil economía no tardaron en llegar y debemos reaccionar sin premura para solventar el alto grado de desempleo. Y digo sin premura porque quienes tienen que actuar ya están en este momento en el gobierno. Nos corresponde a nosotros hacer lo propio para llegar al próximo y eliminar tantos déficits que en este momento se encuentran en todos los diferentes campos. Tenemos así el desempleo, la pobreza, el déficit fiscal, la deuda interna. Hay familias que se encuentran sin sustento, personas sin hogar, estudiantes sin escuelas, empresarios sin empresas, emprendedores con proyectos estancados. Para ello hemos establecido unas orientaciones que compartimos oportunamente con el público y que en pocos meses ampliaremos en un plan de gobierno de la mano de los mejores expertos y expertas de este país, como hoja de ruta para los planes de trabajo que empezaremos a implementar desde el primer día de labores. Y es que en medio de esos expertos, cada ciudadano, cada ciudadana, desde cada región del país, formará parte activa de estos planes que presentaremos. Debemos tomar las medidas necesarias para salir de la emergencia sanitaria y abrir la economía cuanto antes. Aspiro a levantar este país con más oportunidades de crecimiento personal y profesional, facilitando el acceso a una educación en todos los niveles para responder a los requerimientos del contexto regional, nacional e internacional y a los intereses y necesidades del alumnado también. De la mano de todo el personal docente apoyado con infraestructura, tecnología y recursos educativos. Aspiro a promover todas las acciones que estén dentro de mi poder para promover el desarrollo económico y el empleo desde el sector privado. Como motor de crecimiento productivo para incrementar las exportaciones, fomentar la inversión extranjera directa y modernizar al Estado para que responda a las expectativas nacionales de desarrollo humano. Sin crecimiento económico es muy poco probable que podamos mejorar el nivel de vida de las personas, pero la prosperidad debe ser compartida con las personas menos favorecidas. Aspiro a poder recuperar la salud de nuestras finanzas públicas para restablecer el equilibrio macroeconómico y generar confianza para la inversión y el consumo. Aspiro a poner al Estado al servicio de la ciudadanía y colocar a los seres humanos en el centro de las agendas institucionales. La corrupción desestimula la inversión, destruye la confianza en la institucionalidad pública, socava el contrato social y perpetúa las desigualdades y el descontento que llevan al extremismo político, al conflicto y a la violencia. La lucha contra la corrupción tiene muchas caras y se lidera con el ejemplo, con la decencia, con la honestidad, con la responsabilidad, con la transparencia y luchando férreamente contra la impunidad. Puede tener plena confianza en que llegaremos a los acuerdos que posibiliten no solo continuar avanzando en campaña, sino a dibujar adecuadamente las líneas de gobierno, que aseguren el fortalecimiento de los sectores productivos
la seguridad, la protección de los más desvalidos y ante todo el respeto de los derechos humanos para todos, sin distingo de condición social, credo político, edad, género o religión. Lo que nos proponemos para reconstruir esta nación lo lograremos juntos, eso se los aseguro. Avanzaremos juntos con esperanza por un país más justo, más equitativo, un país más inclusivo. Mil gracias a todos por todo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a doña Linet por esas palabras. Las palabras de Linet Saborío, candidata del Partido Unidad Social Cristiana, en un discurso en el que resalta la participación de la mujer en este proceso, siendo ella la primera en participar y la primera candidata que tiene el Partido Unidad Social Cristiana. También comenta que buscará un equipo de personas expertas en diversos temas y también hace una fuerte crítica a la corrupción. Con esta información desde el Hotel Radisson, donde aquí se dieron todos los resultados y este discurso de la candidata Linet Saborío, vuelvo con usted, don Ernesto, que tiene más información. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, Melanie, por esta cobertura en vivo de la elección de Linet Saborío como candidata por el Partido Unidad Social Cristiana. Vamos con Álvaro Murillo para cerrar el análisis ya del discurso de Linet Saborío. Como decía Melanie Corrales, en vivo desde el Hotel Radisson, fuerte guiño ya a lo que usted mencionaba antes de escuchar el discurso, Álvaro, fuerte guiño al sector femenino, palabras como control de la corrupción, el tema de la experiencia puesto de manifiesto en este discurso de Linet Saborío ya como candidata del Partido Unidad Social Cristiana. Sí, una impresión muy preliminar, habría que desglosar un poco más, pero de primera entrada puedo decir, Ernesto, que es un discurso muy moderado. Ella tiene un buen tono, que, insisto, dentro de este talante de conciliación que tiene, lee de manera pausada, sin exaltarse, parece que va sumando una idea y otra, si es por el fondo de estas ideas, creo que todos podemos coincidir en que están bastante crudas de momento. Ella dijo que incluso que va a trabajar en formar un equipo, en buscar personas preparadas, aunque ya hay algunos también dirigentes que están cerca de ella. Hablaba del economista Jorge Guardia, también del expresidente del Instituto de Ferrocarriles, don Miguel Caraballas, de doña Rosalía Gil, que fue presidenta del Patronato Nacional de la Infancia. Entonces, ya tiene algún equipo, pero hay que, por eso decíamos, ahora empieza la campaña, empieza a construir. Hoy, después de este mensaje, empieza a trabajar, o con este mensaje más bien, empieza a trabajar, a lanzar algunos guiños. Me llama la atención, tengo que decir, cuando dice derechos humanos para todos y habla de un país inclusivo. No deja de ser significativo considerando el tema alrededor del cual giró la campaña del 2018, con esta idea de progresismo y religión, a pesar de que, insisto, ella pues es del área tradicional, digamos, conservadora del PUSC, pero este mensaje hace una invitación, digamos, a estas nuevas enfoques de derechos humanos, cuando ella dice derechos humanos para todos. Como un elemento, no usa lenguaje inclusivo, ciertamente no habla de todas y todos, como sí lo hacen otros candidatos y otras candidatas también desde otras agrupaciones, pero bueno, está lanzando algunas líneas, habla de reactivación económica, pero sin descuidar la atención de los problemas sociales que enumeró y que son bastante profundos, por supuesto, más aún después de la pandemia, el desempleo, el agravamiento de la pobreza,
y probablemente la violencia también relacionada con el deterioro social y el guiño a la corrupción. Es un tema delicado considerando que la bancada del PUSC pues tiene que trabajar este tema también, está involucrado pues con cuestionamientos recordemos por nexos con uno de los dirigentes de este grupo narcotraficante detenido hace unas semanas, uno de los diputados del Partido Unidad Social Cristiana. Aquí sabemos que el tema de la corrupción no es exclusivo, ni hay ningún partido que se pueda declarar inmunizado, vacunado contra la corrupción, pero sí, por supuesto, ella es consciente, ella como candidata presidencial ahora mismo, de que hay que hablar de la corrupción, de que es un tema que está ahora instaurado más que en los últimos años al conocerse el caso Cochinilla, y por eso ahora hablaremos de corrupción en la campaña política y ella se está adelantando también con este mensaje. Ernesto, hay que irle dando seguimiento, insisto, a ver cómo se acerca, a ver cuánto caso le hacen los diputados de la bancada. ¿Qué pasa con el diputado Pedro Muñoz? No es un diputado necesariamente dócil para que se pueda sumar a ella. Erwin Macís pues podría hacerlo, considerando el porcentaje que decíamos es significativo también de 25%, y a partir de ahora, Ernesto, esto es muy importante, empiezan las negociaciones internas dentro del PUSC entre los grupos locales, entre las estructuras internas, según cuántos votos tuviste vos, cuántos delegados, las distritales, las cantonales, hasta llegar a las asambleas provinciales, que es donde está el interés de mucha dirigencia del PUSC de colocarse como candidatos a diputados. Recordemos que en el PUSC, a diferencia de otros partidos, las asambleas provinciales tienen la última palabra para la conformación de las nóminas de candidatos a diputados. No tienen que ir a la Asamblea Nacional. Entonces realmente tienen un poder grande, y en este momento estoy segurísimo que está mucha parte de la dirigencia contando los frijolitos a ver cuánto le sale y cuánto tiene que empezar a negociar para formar las listas de diputados de cara a febrero 2022. Así es, Álvaro. Y como decíamos antes, un PUSC cada vez más perfilado hacia la Asamblea Legislativa, hacia la posibilidad de colocar personas en el Congreso, y los diputados del PUSC tienen, por este sistema al que usted alude, muy poca lealtad con el candidato presidencial del partido. Álvaro, no podemos dejar de mencionar una muy mala elección de Pedro Muñoz en Limón, luego de las polémicas y despectivas manifestaciones que había hecho su jefa de campaña, la diputada Solís, sobre la población afrodescendiente. ¿Causa y efecto? Pues no necesariamente causa y efecto. Hay dos factores relacionados. Uno es, insisto, la propuesta de Pedro Muñoz resultó hostil en muchos momentos, y dentro de esta propuesta, por supuesto, la de María Inés Solís como su jefa de campaña, con palabras que resultaron hostiles para distintos sectores, no necesariamente o no solamente para el oficialismo, para el PAC, para el gobierno, sino también algunos sectores que se sintieron ofendidos con alguna alusión tildada como racista o señalada, criticada como racista de parte de la diputada María Inés Solís, jefa de campaña del PUSC. Y bueno, y ahora conocemos que al diputado Pedro Muñoz no le fue nada bien en la provincia de Limón, donde por supuesto hay un importante peso de la población negra, de la población afrocostarricense. No podemos, por supuesto, establecer una correlación y decir que se debe a esas palabras, porque al diputado Pedro Muñoz también le fue mal en otras provincias donde no necesariamente es un factor el tema de la población afrocostarricense, pero sí deja, pues por lo menos, no deja de ser interesante cómo aparentemente la población no paga bien las posiciones hostiles de algunos partidos, o esta confrontación casi de manía que tienen, y que podría considerarse que fue un estilo de Pedro Muñoz dentro de esta pre-campaña. Insisto, Ernesto, habrá que ver ahora cuánto peso tiene él
y el diputado Erwin Macís y la dirigencia que los acompañó en la conformación de los diputados. Hoy en el recorrido que hacía por Cartago, por la parte alta de Cartago, fui hasta Paraíso de Cartago también, al centro de la ciudad, y luego en el sector norte de San José hablé con muchas personas para la cobertura para el semanario Universidad, y muchas votantes me decían que estaban ahí, que no tenían decidido el candidato presidencial, pero que sabían que iban porque la prima del esposo estaba participando como delegada de la Asamblea Territorial, etcétera. Esto es importante también y todavía tiene vigencia dentro del PUSC, a pesar de que está, por supuesto, lejísimos de ser aquel partido protagónico de los tiempos del bipartidismo, y habrá que ver ya con los resultados definitivos, cuando los conozcamos, cuánta gente fue a votar. Evidentemente fue muchísimo menos que con el Partido Liberación Nacional, y es uno de los puntos que vamos a estar observando también, Ernesto. Bueno, Álvaro, algo que todo el mundo, todo el país estaba necesitando y queriendo era ir teniendo certezas sobre la oferta electoral que tendremos en febrero. Como certezas tenemos claramente a José María Figueres Olsen en el Partido Liberación Nacional, a Linet Saborío en el Partido Unidad Social Cristiana, a Alvarado en el Partido Nueva República. Sí. Dentro de las opciones que mayor representación y mayor impulso político tuvieron en las últimas elecciones, se va aclarando el panorama político. Sí, Ernesto, yo dejo bajo pregunta lo de Fabricio Alvarado en el Partido Nueva República. Recordemos que este partido debutó en las elecciones municipales de 2020, de febrero de 2020, y le fue terrible. Recién fundado, diríamos a su, recién fundado. Diríamos a su favor, recién fundado. Correcto, y además los únicos dos partidos que han hecho hasta el momento convención abierta han sido el PLN y el PUSC, en donde podemos hablar de decenas de miles de votantes, más de 400,000 votantes en el PLN, aproximadamente 100,000, insisto, calculo, andarán los datos en el PUSC. El candidato presidencial Fabricio Alvarado fue ratificado en una asamblea de cerca de 40 delegados de su propio partido. No podemos todavía ponerlo, a pesar de que efectivamente está ratificado como candidato presidencial, y lo veremos en la papeleta que abriremos en febrero del 2020, pero ya no con el partido con el que compitió y con el que se hizo un protagonista importante en el 2018. Hay otras candidaturas que están también confirmadas, como la de la diputada Natalia Díaz, la exdiputada Natalia Díaz por el Partido Unidos Podemos, me parece, y también, bueno, creo que falta otro nombre por ahí, y faltan muchos nombres por confirmarse. Hay que ver qué coaliciones por conformarse. Hay que ver qué pasará con el partido oficialista, que tiene varios candidatos a los que podrían sumarse más precandidatos del PAC, y hay que ver también qué pasará con el partido Frente Amplio, que también tiene aún pendiente de definir su candidatura. Muchas gracias, Álvaro. Llegamos al final de esta transmisión. Agradecerle que nos preste sus luces, sus reacciones en caliente. Gracias por esta colaboración. Álvaro Murillo, periodista especializado en temas políticos. Gracias, Ernesto. Gracias a todos los televidentes también. Buenas noches. Y así llegamos al final de esta edición de Currículo Electoral 2022, el espacio informativo de Canal 13 sobre la campaña política que corre hacia las próximas elecciones nacionales de febrero. Hoy domingo vivimos una jornada democrática, le informamos de primera mañana todo lo que fue ocurriendo en esta elección interna del Partido Unidad Social Cristiana, y nos despedimos con los resultados. Ganó Linet Saborío con el 56% de los votos, y de esta manera se convierte a los 60 años de edad en la candidata a la presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana. Nos vemos mañana en los 3 noticieros de Costa Rica Noticias con toda la información del día y las reacciones a esta elección interna. Y recuerde, trabajamos para usted.
Somos la televisión pública de Costa Rica.